Retomamos el programa que va a tener lugar a lo largo de la tarde. Aprovecho para presentar a la persona que a continuación va a moderar la mesa, que es Carlos Calvo Aguilar, arqueólogo y técnico en gestión y puesta en valor de recursos patrimoniales en el Ayuntamiento de Alcalá la Real, con el que hemos coordinado de manera conjunta estas segundas jornadas de Hispania Nostra en Alcalá la Real. Y bueno, pues esperemos que, ya que tenéis una tarea difícil, porque yo creo que la mesa de la mañana ha sido muy interesante y seguro que la de la tarde también lo es, si no mucho más, pero bueno, vamos a hablar del arte y le doy la paso, sin más dilación, la palabra a Carlos Calvo. Buenas tardes. Como bien decía Bárbara, pues me toca un poco coordinar la primera mesa de la tarde. Forman parte de ella, pues, Alfonso Ruiz Piote, inspector jefe de la UDEP de la Policía Nacional de Jaén, Manuel Montañés, de la empresa Calam, y Marta Aguirre, abogada especialista en Derecho de la Cultura, Arte y Patrimonio Cultural. El primer participante, en este caso, es Alfonso Ruiz Piote, como digo, inspector de la Policía Nacional, jefe de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, la UDEP, sección Personas, de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional en Jaén. El cometido de su trabajo se centra principalmente en lo que son delitos que se cometen contra las personas, tales como asesinatos, homicidios, lesiones, desaparecidos, etcétera, pero también, y es por lo que hoy ellos están aquí, en delitos contra el patrimonio y de índole relacionada con esto. Así que, sin más, pues le cedo la palabra. Alfonso, como te digo. Gracias, Carlos. Gracias, buenas tardes. Y sobre todo gracias a la organización por invitarnos y por invitar a la Policía Nacional a estar aquí a contar un poco nuestra participación dentro de lo que es el patrimonio histórico. A nosotros nos toca la parte, pues, de defender un poco el patrimonio histórico, sobre todo, pues, la cantidad, los múltiples delitos que se cometen en esta materia, como los hurtos, daños, el contrabando. Bueno, esto es un poco la estructura de la Policía Nacional y desde hace muchísimos años la Policía Nacional tiene organizada lo que es la investigación por especialidades delictivas, porque la gente se forma, se especializa en según qué tipo de delitos que al final dan mejor resultado. Ya en la Comisaría General hay una brigada central, dentro de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta, hay una brigada central de patrimonio histórico. Luego, a nivel provincial, en cada provincia hay un grupo especializado en la investigación de este tipo de delitos. Si es una provincia grande, pues suele haber un grupo o más para cada materia, y si es una provincia más pequeña como nosotros, pues en un mismo grupo investigamos una serie de especialidades. En nuestro caso, pues todo lo que son delitos contra las personas y también el patrimonio histórico, la defensa del patrimonio histórico. Llevamos muchos años, yo en concreto llevo ya 13 años como responsable de esta unidad en Jaén, y la verdad, pues que ya son muchas operaciones las que hemos hecho y conocemos, pues bastante bien el ambiente. Aquí tendríamos, bueno, lo que son las investigaciones nuestras, el ámbito legal, la protección que tiene estos tipos del patrimonio histórico, que parte ya de la Constitución, el Código Penal, la Ley de Patrimonio Histórico Español y también la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, ¿no? Bueno, esto ya lo sabemos, vamos a ir adelantando un poco. Los tipos de delitos que se pueden cometer aquí, pues desde los hurtos de este tipo de piezas, los robos con fuerza, los daños en yacimientos. Generalmente cualquier hurto en un yacimiento pues lleva unos daños muy grandes. Para llevarse alguna pieza determinada, pues igual se cargan o destrozan otras mucho más importantes, ¿no? También hay muchos delitos de estafa y falsificaciones. Ya la falsificación y vender esa falsificación pues lleva a una estafa. También hay muchos. Y bueno, los expolios, y que son los de cada día. Nosotros, pues por los años que llevamos, lo imprescindible es tener mucha relación con todo el mundillo que hay alrededor de esto. De unidades centrales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Hay una base de datos específica que se llama Dulcinea, que es donde metemos todas las piezas que están robadas y que sabemos que están por ahí funcionando, que en su momento han denunciado. Con el Ministerio de Cultura, con delegaciones, con arqueólogos,
ahora estábamos hablando, hemos estado con Carlos, con el alcalde, pues que sepan que estamos ahí y que cualquier información que les llegue, pues que nos llamen. Directores, personal de museo, aficionados a la historia, a la arqueología, y esta parte es muy importante. También procuramos tener contacto con los malos, porque al final son los que se van a enterar de lo primero de esto. Personas con antecedentes, expoliadores, informadores, los vulgarmente llamados piteros, porque este delito tiene dos cosas. Una, que genera muchísimo dinero, pero muchísimo. Nosotros hemos traído un apunte de 4 operaciones que hemos hecho en estos años, que hemos hecho muchísimas, pero hemos señalado un poco estas 4 para ver un poco el movimiento de dinero que mueve esto. Yo no sé exactamente en qué número del ranking estaremos, pero en unas jornadas que estuve yo no hace mucho, pues hablaban que seguramente sea el 3er o el 4er delito en el mundo que más dinero mueve. O sea que esto mueve muchísimo dinero. Por eso hemos traído lo que podamos de 4 operaciones. Esta, por ejemplo, la llamamos Operación Bronce. Esta es una información que nos llega. Estos son 2 efebos. Localizamos en Pedro Abad, en Córdoba. Esto fue en 2012. Nos costó 4 o 5 meses de investigación con intervenciones telefónicas y todo el tema este. Al final los pudimos recuperar y hoy tengo que decir que esta mañana mismo me lo ha confirmado la directora del Museo de Córdoba, Lola. Uno de ellos ya está restaurado completamente, el otro ya se ha liberado la partida presupuestaria para arreglarlo y si todo va bien, en un año más o menos estarán expuestos en el Museo de Córdoba. Estos son casi únicos. La operación duró 3 meses, se recuperan 2 estatuas. Hasta que se recuperan estos 2, en el mundo solo había existencia de 6 efebos. Y todos todos eran más pequeñitos. Aquí aparecen 2 de golpe y además estos son bastante más grandes. Uno mide 1,60 m y algo y otro 1,30 m y tanto. El valor es incalculable, pero como ejemplo, lo puedo decir porque está en las actuaciones judiciales. A la persona que se los encontró, que era el señor de una finca, le daban 3 millones de euros por cada uno. Este hombre recurrió a un intermediario que no era suficiente, porque claro, el problema que tiene esto, los expoliadores, es que cuando encuentran una pieza, luego hay que venderla. Y no te puedes poner en el mercado a ofrecerla, tienes que meterte en un mundillo donde, pues afortunadamente, ahí estamos metidos nosotros también, en ese mundillo. Y nos enteramos de que estaba esto. Pues este señor recurrió a un intermediario que no es suficiente, te recurre a otro y ese otro recurre al intermediario final que después averiguamos que es un italiano y después averiguamos que era un mafioso importante. A este hombre le daban 3 millones de euros por cada uno, al italiano le daban 7 por cada uno y el destino final era un jeque árabe de no sé qué emirato era. Al final no se los pudo llevar porque se los quitamos. Esto es en el momento del registro, en un cortijo, eso blanco que se ve son los efebos, que los tenían envueltos en papel porque, bueno, el hombre le dio por ahí. Esto ya es cuando los conseguimos sacar. Esto fue pues, la primera toma de contacto que tuvimos con ellos. Esto es otra operación diferente, pero para que vean lo que hablaba antes, del dinero que mueve esto. 3 millones por cada uno son 6 millones, al otro le daban 14, la cantidad de dinero que mueve esto. Esta es otra operación, la llamamos Operación Reina. Una información que nos duró 2 años, de 2019 al 2021. Una información que nos llega también de unas personas que estaban expoliando el campo de batalla de la batalla de Nava de Tolosa. Están las inmediaciones de Santa Elena, La Carolina, de Peñaperro y por ahí. No solo estaban expoliando el campo de batalla, sino que también un yacimiento arqueológico que hay allí en Despeñaperros, que se llama la Cueva de los Muñecos, yacimiento íbero. Estas personas, todo lo que recuperaban, todo lo que encontraban, lo filtraban y lo que no valía lo tiraban y lo que eran piezas buenas se las vendían a un señor que, bueno, el único mérito que tiene en su vida es que es hijo de un hombre que tiene muchísimo dinero. Y a él le dio por esto, es hijo único y a este hombre le dio por esto. Después de todo el proceso de investigación, pues el juez nos acordó una entrada y registro y recuperamos pues unas 2.000 piezas. Pero sobre todo quiero decir que nosotros
cuando vamos a hacer o sea, que no nos llevamos 2.000 piezas por llevárnoslas, lo primero que encontramos, sino que con nosotros siempre viene uno o más arqueólogos, de la Junta de Andalucía o la directora del museo, siempre viene como mínimo un experto. Y ese experto, en el momento de la entrada y registro, es cuando el que nos dice esto sí, esto no, esto sí, esto no. Quiere decir que todas las piezas que nos llevamos son piezas buenas, de valor histórico o artístico, ¿no? Es decir, que no es al montón. Aquí, aparte de esas 2.000 piezas y armamento y otra serie de cosas, localizamos una talla de una virgen, la dejamos intervenida, porque en su momento pues, el juez no autorizaba que nos la lleváramos. Después de 2 años de lucha legal con el dueño, nosotros queríamos retirarla y depositarla en el museo para que la estudiaran los expertos y determinaran lo que sea. Y si luego hay que devolvérsela, se devuelve. Él no quería por nada del mundo de que la talla saliera de su casa, como tenía muchos recursos, pues fueron 2 años de pelea, pero bueno, al final se la retiramos. Está en el Museo de Jaén, la están estudiando. Según los expertos que la han visto, parece ser que es una talla, dicen que es del año aproximadamente 1200, de la misma época de la batalla de Nava de Tolosa, que fue en 1212. Y según algún experto que ya bueno, va emitiendo su opinión, pues creen que puede ser una talla que trajeran los ejércitos cristianos para la batalla. Pues este fue el día que fuimos a retirársela. Al hombre no le hizo mucha gracia, pero ¿qué le vamos a hacer? Tampoco podemos ir haciendo amigos siempre. Hoy está en el museo, la están estudiando y lo que disponga. Esta otra operación, diferente, pues lo mismo, para ver el movimiento de dinero. Este era un señor que, supuesto amante del arte, como dicen que son todos dicen que son amantes del arte, pero para él, para mí, para mi casa y para lo que pueda sacar. Este era un amante del arte, entre comillas, que a este hombre le intervinimos pues 514 piezas, todas por decisión del arqueólogo, en este caso fue Marcelo, y había una serie de cuadros allí que no nos los quisimos llevar porque, bueno, porque es un material muy delicado, entonces en vez de llevárnoslos, los dejamos intervenidos allí. Empezamos a hacer gestiones sobre los cuadros hasta que un experto nos habló de uno de estos, un cuadro de unos 30 por 40 o así, y bueno, el hombre cuando vio las fotos que habíamos hecho de los cuadros que teníamos intervenidos, pues nos dice, oye, ¿esto lo tenéis intervenido? Sí. ¿Sabes lo que es esto? No, yo no lo sabía. Dice, pues mira, este es un cuadro de Juan de Flandes, que fue pintor de la Reina Católica y toda la pesca, que pertenecía a la predela de la primera capilla de la Universidad de Salamanca. Y hacía unos 60 años, esto fue en el 2011, pues hacía unos 60 años, durante una reforma, retiraron, eran cuatro cuadros de 4 santas, los retiraron y en ese intervalo desaparecieron 2. Y en 60 años no... Pues yo me lo dijo esto el experto, fuimos enseguida a comisaría, llamé a la comisaría a la Universidad de Salamanca, bueno, empecé hablando con la persona que recoge el teléfono y terminé hablando con la vicerrectora de Patrimonio. Le conté la historia y me dijo, mira, mándame una foto del cuadro, se la mandamos por correo electrónico y ella enseguida nos mandó un documento que decía que ese cuadro llevaba desaparecido 60 años, que tenían una tasación que había hecho en su día el Ministerio de Cultura, que siempre es inferior a la tasación que puede haber en la calle, en el mercado negro, sube mucho más, que el valor era no inferior a 1.500 millones de pesetas. Entonces, pues claro, como lo teníamos intervenido, fuimos, lo retiramos y a día de hoy pues ya está depositado en la Universidad de Salamanca, que es donde tiene que estar. O sea, fíjense el movimiento de dinero que hay. Hablamos de 1.500 millones de pesetas, hablamos de 14 millones de euros por otro lado, hablamos por ahí. Y esta es una operación que la empezamos en 2017, policialmente ya está acabada y ahora está pues, en fase judicial. De esta no podemos contar mucho, pero lo que se puede contar, sí se puede contar, ¿no? Una información que nos llega igual, de enero de 2017. Nos cuentan que han aparecido unas imágenes íberas y que, bueno, que tienen muchísimo valor. Nos dicen que el expoliador le han dado unos entre 100, 150, 200.000 euros por ella. Conseguimos una foto de esas piezas cuando las sacaron de la tierra
iniciamos la investigación, luego ya se sumaron, digamos, nos apoyaron la investigación los compañeros de la Brigada Central. Le íbamos siguiendo el rastro a estas piezas, eran 4 piezas, 2 leonas y 2 toros, pero los malos iban delante de nosotros. O sea, al final las perdimos, sabemos que fueron a Barcelona, acabaron en manos de un anticuario y, bueno, no sabíamos quién, pero ahí seguíamos y al final, con el tiempo, conseguimos localizar dónde estaban, se hicieron las entradas y registros y se recuperaron 3. Una ya estaba vendida y pagada, habían pagado por ella 700.000 euros, se retiró también, porque localizamos los contratos y tal. Entonces, las 4 hoy día están depositadas en una dependencia oficiales de Madrid, a expensas de que ahora está el proceso judicial, porque después conseguimos averiguar pues, la segunda parte, o la primera, que es casi tan importante como esta, que es localizar el yacimiento. Conseguimos localizar dónde estaba el yacimiento, identificamos a la persona que había sido el expoliador, los detuvimos. Ya la Junta de Andalucía está haciendo sus estudios en esa zona para determinar yacimientos y lo que pueda haber ahí, lo que quede allí. Y además, en este caso, para terminar de rizar el rizo con el trabajo policial, hicimos una investigación patrimonial a la familia, al expoliador, que nos confirmó que en la época aquella, en el 2017, pues esta familia afloró 100 y pico mil euros, no me acuerdo cuánto era el pico, ¿no? 100 y pico mil euros, que no hay un origen lícito conocido. Eso coincide con lo primero que sabíamos, y es que le habían dado entre 150 y 200.000 euros. O sea que la primera información que teníamos coincide con el final. El juez los ha imputado a todos, primero por el delito de expolio y luego por un delito de blanqueo de capitales. Entonces, hoy día de este asunto entiende el juzgado de instrucción número 2 de Montoro, también entiende de una parte un juzgado de Barcelona, el 24, y ahora pues estamos pendientes, ya policialmente hemos terminado, la Junta de Andalucía ya se ha personado y ahora pues estamos esperando que pronto el juez lo autorice traerla para acá, para Andalucía. Parece ser que Córdoba, a nosotros nos gustaría más que fuera el Museo Ibero de Jaén, pero no sabemos dónde irán al final. Entonces, pues nosotros hemos traído estas 4 para que sirvan un poco de ejemplo. Y podríamos haber traído más, pero bueno, como sabemos que el tiempo no es mucho. Ah, bueno, estas son las fotos de la leona ya recuperada. Esta es la que estaba entregada en el domicilio de esa familia, que no vamos a decir cuál es porque es muy, muy, muy importante y muy, muy, muy conocida. Esta es la leona que ya estaba en su domicilio, que ya se la retiramos. Esta es la misma, restaurada, porque este arqueólogo ya se encargó de limpiarla, restaurarla y tal. Aún así nosotros, a través del Instituto de Patrimonio de Madrid, se hizo un estudio para ver si quedaban restos para poder determinar algún resto el origen de la leona, algún resto de tierra, alguna cosa, y parece ser que algo sí que encontraron y nos la relacionaba con el lugar donde nosotros encontramos el yacimiento. Que al final el círculo se ha cerrado y lo único que falta, pues eso, que los juzgados sigan. Estos son los 2 toros. La verdad que son 4 piezas impresionantes y que esperemos que estén pronto en el museo como los 2 efebos. Que están me he acordado esta mañana cuando he visto a la compañera del Instituto de Patrimonio, que no la veo por aquí, pues están en el Instituto de Andalucía los 2 efebos, que ya lo están teniendo. Y en fin, esto es un poco lo más... Corrió todo lo que podía. Bueno, gracias. Gracias, Alfonso, por tus palabras, por lo que nos has podido contar y lo que de seguro, si pudieras, nos seguirías contando. Así que, lo dicho, muchísimas gracias por tu intervención y sobre todo por la labor que desde vuestra unidad, a lo largo de toda la geografía española, pues se viene haciendo en pro de la conservación del patrimonio. En segundo lugar, va a tomar la palabra Marta Aguirre. Ella es licenciada en Derecho Español y Francés por la Universidad Complutense de Madrid y por la Sorbona de París. Es colegiada del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y el Colegio de Abogados de Lima. Es máster en Derecho de la Cultura por la Universidad Carlos III y por la UNED
y cuenta con un posgrado sobre el régimen jurídico de la obra de arte, coleccionismo y fiscalidad del Instituto Superior de Arte de Madrid y actualmente cursa estudios de Historia del Arte en la UNED. Si me equivoco en algo, tú me corriges, ¿vale? Después de su paso por un despacho de abogados, adquiere experiencia en el sector editorial, incorporándose a Wolters Kluwer España, seguro que lo he dicho mal, ¿vale? Seguidamente se traslada a Lima y pasa a formar parte del equipo jurídico del Ministerio de Cultura de Perú, en la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural. Más adelante, pues, se incorpora a un despacho de abogados donde está especializada, como decía al principio, en patrimonio cultural. Así que, sin más, Marta, cuando quieras. Muchas gracias, Carlos. Gracias a España Nostra por la invitación y al Ayuntamiento de Alcalá la Real. Yo voy a hablar un poco del aspecto jurídico y me voy a centrar más en lo que es las pintadas y los grafitis como daño al patrimonio, pero en un principio creo que hay una prohibición general de los grafitis y las pintadas, pero que hay que hacer una diferencia entre los que están hechos con autorización y los que se pueden considerar como obras de arte y aquellos que simplemente son pinturas vandálicas, firmas, iniciales de protesta hechas al azar, en fin. Hay una prohibición general en cuanto a las pintadas y grafitis dentro de las ciudades, entonces están las ordenanzas municipales, que son las que específicamente prohíben. Entonces he puesto un par de ejemplos, la ordenanza municipal del Ayuntamiento de Jaén, donde en su artículo 9.1 pone específicamente que están prohibidas las pintadas en la vía pública, haciendo una excepción en aquellas pinturas murales de carácter artístico que tienen autorización por parte del Ayuntamiento. También en la ordenanza del Ayuntamiento de A Coruña, por ejemplo, se ve que las pintadas y los grafitis pues, están prohibidos y son infracciones, como aquí lo vemos, y tienen sus sanciones administrativas. Entonces, normalmente se catalogan entre leves, graves o muy graves. Normalmente las pintadas y grafitis dentro de lo que es el mobiliario urbano normal son consideradas como leves. El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, tiene una multa de 300 a 3.000 euros. En las leves llega hasta 750 euros de multa. Y en el Ayuntamiento de Málaga, por ejemplo, aquí sí que hace hincapié en que son infracciones muy graves las que colocan o hacen pintadas o actuaciones similares en edificios de carácter histórico. Entonces, aquí ya pasamos a qué pasa cuando las pintadas y los grafitis se hacen en patrimonio protegido. Bueno, antes de esto quería poner un ejemplo. Se trata de un artista urbano que se dedicó a pintar de color oro elementos del mobiliario urbano. Pues pintó un contenedor, una papelera. Entonces, en un principio las autoridades lo dejaron pasar porque les parecía como hasta gracioso, quedaba bien en la ciudad, hasta que le persiguieron y ya no solo por la parte administrativa, sino que incluso por la parte penal porque lo calificaron como un delito de daños y entonces está condenado a 8.000 euros por hacer esto. Entonces, esto con la ordenanza en la mano es sancionable, porque al final no deja de ser una pintada a un elemento de mobiliario urbano. Pero no es una firma, no, a mí personalmente, a mí tampoco me parece que afee mucho. Es como él, según lo interpreta, quería dar valor a elementos que normalmente no nos damos cuenta que están ahí, son un poco invisibles, y quería dar valor a esos elementos. Entonces ahí crea el debate de ¿le sancionamos o no le sancionamos? Realmente a la ordenanza en la mano totalmente sancionable. Entonces, ¿qué pasa cuando se trata de patrimonio histórico? Pues hay una protección, hay que hacer la diferencia entre la protección penal y la protección administrativa. La protección penal son para los casos más graves, por supuesto, y entonces ahí, en el caso de las pintadas, recurrimos al artículo 323, donde hay una multa o prisión de 6 meses a 3 años o multa de 12 a 24 meses, dependiendo del grado de gravedad del hecho delictivo. Si tiene especial gravedad, pues iremos a una multa o a una pena más alta. Hay que decir que a partir de la reforma del Código Penal del 2015, antes muchos de los hechos delictivos de este tipo
se calificaban como faltas de deslucimiento de bienes. Ahora las faltas contra el patrimonio han desaparecido, con lo cual hay entre delito y delito más leve, pero la falta del artículo 626 fue derogada por esta reforma del 2015. ¿Cuál es el criterio para aplicar este artículo? Pues en una reciente sentencia del Tribunal Supremo del 23 de marzo establece que se trata, vamos a hablar primero del caso, se trata de unas pintadas en rotulador blanco en una escultura de Eduardo Chillida de Madrid, que claro, el criterio del Tribunal Supremo fue que para calificarlo como delito, la limpieza no era una mera limpieza como si se hubiese hecho con tiza, con simple agua que se puede borrar, no, era tal el daño por el material que se había utilizado para pintar que al final se tuvieron que acudir a, y eso ya nos lo contará después Manuel, cómo hacen para restaurar y eliminar pintadas, a un equipo de especialistas. O sea, no era una simple limpieza, sino que al parecer fue una verdadera restauración lo que se tuvo que hacer con esa escultura. Entonces, la gravedad está ahí en el esfuerzo que hay que hacer para quitar la pintura. Entonces, ese es como el criterio que sigue para calificarlo de delito o no. Y la sanción fue de 5 meses de prisión y una indemnización también a la capital con lo que había costado lo que es la limpieza. Después está la parte administrativa, una vez que ya no se califica como delito, porque lo principal es, primero, si se califica de delito, o sea, si es delito o no es delito, y ya se va por la parte penal. Si no es delito, está la parte administrativa. Entonces, dentro de la parte administrativa está la Ley de Patrimonio Histórico Español, que por supuesto tiene sus infracciones administrativas, que también van graduales, y sus sanciones. Después están las leyes autonómicas. Aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, que en las infracciones muy graves se puede llegar hasta el 1 millón de euros de sanción. Y en el de Galicia, que también lo califica de muy grave, por ejemplo, cuando es generalizada e irreparable. Bueno, aquí os pongo unos ejemplos, que a ver si me puede ayudar el chico. Son unos ejemplos de pintadas. Vale. Pero bueno, espera un momentito, después pongo los ejemplos porque tengo que hablar. Son unos ejemplos que después os voy a poner en las fotos. Unas pintadas en la Catedral de Santiago, que bueno, como todos sabemos, estudia Patrimonio de la Humanidad y la Catedral es bien interés cultural. Después hay unos mosaicos de un artista francés en el Conjunto Histórico de Málaga, más concretamente en el Palacio Episcopal. Son unos mosaicos como pixelados, que después vamos a ver la foto también. Es que hay que cambiar la pantalla, por eso no lo vemos ahora. Y después una intervención en la ermita de San Cristóbal de Alcoy, que eso también da un poco lugar a debate porque al final es una decoración de una ermita efectivamente hecha sin autorización, de un bien que es declarado de interés regional, pero que al final no son las pintadas que afean, sino que puede incluso embellecer un poco lo que es el edificio, pero igualmente con la ley en la mano es sancionable porque no tiene autorización para la intervención de este bien, ¿no? Entonces, también tengo 2 ejemplos de patrimonio natural, pues no solo nos vamos a centrar en el patrimonio arquitectónico, también hay pintadas en patrimonio natural, una en Lanzarote, que vamos a ver también la foto luego, y otra en el Parque Regional de Calblanque, en la región de Murcia. Ahora vamos a ver, pero primero, bueno, voy a ver las conclusiones. ¿Qué podemos hacer para que no haya pintadas? Que al final van a ser entre los jóvenes, incluso hay menores de edad que hacen las pintadas. El problema es un poco la motivación de esas personas a hacer pintadas. Muchas veces es pues darse a conocer, la notoriedad, pero también hacer algo prohibido. Entonces, cuando tú prohíbes una conducta, parece como que estás animando a que esa persona, como está prohibido, pues lo va a hacer, ¿no? Entonces, ese es el problema, cómo quitarles esa motivación de hacer pintadas. El principal problema es también la impunidad. Muchas veces las pintadas y los grafitis se hacen en la clandestinidad, por la noche, nadie les ve y no se sabe quién es el autor. Entonces, muchas pintadas no sabemos a quién sancionar porque no se puede. Entonces, en el caso de Sabadell, me ha parecido muy curioso porque han contratado una serie de grafólogos para efectivamente identificar, y gracias a ese sistema ha identificado varios autores de grafitis. Evidentemente, para poder identificarlos, tenemos que haberles pillado una vez, por lo menos, para poder comparar y saber que es el mismo. Pero me ha parecido curioso. Y después hay un programa en Granada, que ya data del 2014, que se puso en marcha
por el problema que tenía Granada y sobre todo en el barrio del Albaicín de tema de grafitis, y que por eso se puede retirar la declaración de Patrimonio de la Humanidad. Entonces pusieron en marcha un programa que estaba basado en 5 líneas de trabajo, y aquí viene también el tema de la educación, que creo es muy importante. La educación, el educar en valores. Y yo creo que aquí tenemos que ver también lo que ha dicho Olaya en su intervención, el tema de crear un vínculo con ese patrimonio para que ellos se den cuenta, para que ellos vean que hay un vínculo con ellos y no quieran pintarjear. La prevención lo que se hacía era un inventariado de unos muros libres, blancos en el municipio, creo que se inventariaron como 100 y pico muros, para ponerlos a disposición de los artistas que quisiesen pintar o quisiesen hacer sus obras en ellos. La información, se creó una aplicación web en la que la participación ciudadana, es decir, los ciudadanos podían hacer fotografías y demás para informar a aquellas autoridades diciendo que aquí había un grafiti o que había sido o que habían pillado al infractor. Después la sanción, la limpieza. Resultó poco eficaz ese programa, aunque se veía que tenía muy buenas intenciones, pero no funcionó. Entonces, como conclusión, yo creo que las sanciones son disuasorias, evidentemente, pero, como ha dicho también Araceli en su discurso, no es suficiente. Hay que tener más educación, crear el vínculo con el patrimonio, también la habilitación de espacios para que ellos puedan crear, colaboración entre las administraciones y la colaboración ciudadana también. Entonces, ahora os voy a enseñar las fotos de los ejemplos que os he puesto antes. Entonces, estas son las pintadas en la Catedral de Santiago de Compostela. Como veis, son unas pintadas de protesta. No creo que se pueda considerar como obra de arte. La siguiente es cuando le piden 36.000 euros de multa al artista Invader por lo que os decía antes, ¿no? Los mosaicos ese es el Palacio Episcopal. Y ahí entra la duda entre hay que retirarlos, ¿no? Efectivamente no tenían autorización para ponerlos, pero afean, es como un plus del arte urbano dentro del conjunto histórico. Ahí se puede crear el debate al final. ¿Se tienen que retirar? ¿No se tienen que retirar? Hombre, ya como siempre digo, con la ley en la mano se tendrían que retirar porque no tenían autorización para hacerlo, con lo cual este caso de momento no se ha resuelto. Pues al siguiente. Este es el primer mural que hizo Jesús Cés, que es el que ha hecho los murales de la ermita de San Cristóbal de Alcoy. Esto data de hace 10 años. Él empezó pintando y ha salido ahora a la luz. No ha terminado de decorar entera la ermita, pero fue uno de los primeros murales. Entonces ahí también se puede preguntar, ¿hay que pintarlos todos de blanco? ¿Hay que borrarlos? ¿Hay que dejarlos? ¿Queda bonito? ¿No queda bonito? Eso ya para gustos. Entonces, bueno, no tiene autorización para intervenir el bien, con lo cual también sería sancionable. De hecho, le han abierto un expediente administrativo. Este es el atentado a Lanzarote, unas rocas que están en el procedimiento de expediente. Y bueno, como veis, se acuerdan de nuestra madre. y después está la siguiente, que es en el Parque Regional, en Murcia, donde hay un graffiti enorme y que, claro, no se sabe quién es el autor, con lo cual no se puede sancionar. Así que eso es todo. Muchas gracias. Para finalizar la mesa, pero no por ello menos importante, contamos con la presencia de Manuel Montañés, que es responsable de intervenciones de restauración en Calam, empresa especializada en la conservación de monumentos y la rehabilitación de edificios históricos. Presente en España desde 1987 y posteriormente en otros países de Europa, América y África, con un equipo cercano a 1000 profesionales, artesanos, maestros de oficios tradicionales y técnicos a nivel global. Él tiene formación en Historia del Arte y diplomatura en Restauración con especialidad en piedra. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 25 años, la mayoría de ellos dentro de la empresa Calam, estando a cargo de restauraciones relevantes como las realizadas en la Giralda de Sevilla, el Palacio de Villagonzalo en Madrid, la Catedral de Toledo, el Seminario Mayor de Comillas, entre otras muchas. Sin más, Manuel, cuando quieras. Bueno, antes de nada, agradecer a todos los presentes, a Hispania Nostra, al Ayuntamiento y a los que nos sigan por streaming, pues el poder participar en estas conferencias
un poco desde nuestra experiencia como empresa especializada en restauración, y al final los que nos toca muchas veces limpiar o tratar de evitar los resultados del vandalismo. Antes de nada quería poner un vídeo de presentación, el vídeo de al lado, un poco en el que se ven el tipo de obras que realiza la empresa. Ahora, si puedes ponerme el PDF. En las últimas imágenes se veía a Ramón Mayo, que es el presidente de la empresa Calan, y que era quien en principio iba a venir a la conferencia, pero por motivos médicos no ha podido asistir y que lamenta su no presencia en este acto. Y bueno, fundamentalmente, viendo todo el tipo de trabajos que hacemos y el tipo de persona que trabaja, de profesionales que trabajamos en la empresa, pues se pueden imaginar que el sentimiento que tenemos con el patrimonio es algo bastante especial. Por un lado, como cualquier ciudadano, sentirlo como nuestro y sentir como algo bello que nos gusta y que lo disfrutamos, pero por otro lado también como algo casi personal en el cual sufres el vandalismo de una forma mucho más personal, porque a lo mejor has estado haciendo un trabajo durante meses y en un momento, con un graffiti, pues alguien llega y te hace un daño que por lo general sí que tiene reparación, pero en algunas ocasiones es irreparable, ¿no? Como en determinados casos de algunos materiales, como el que hemos visto en el último acantilado, ese que se veía una roca natural viva, pintada con graffiti, pues retirar ese tipo de grafitis es una situación casi imposible, ¿no? Por lo general, el tema del graffiti dentro del tema de vandalismos, pues sería el más ligero, entre comillas, de los que nosotros podemos sufrir y sobre todo el más habitual porque nuestra empresa se dedica mucho a restauración de fachadas en entornos urbanos. En otras ocasiones también tenemos delegaciones en Chile y ahí nos ha tocado sufrir, para empezar, los fenómenos naturales como seísmos, que ahí a lo mejor estamos trabajando en un palacio, tienes un terremoto y tienes que volver a empezar y a recuperar todo el trabajo perdido. Pero también actos más graves como los de vandalismo, como los acaecidos en los sucesos que arrancaron en el 2019 en Santiago, con los incendios de algunos monumentos, como la iglesia que podemos ver aquí, en la que estamos trabajando, en la iglesia de San Juan Borja en Santiago. En este sentido, el tema del graffiti podríamos denominarlo como de lo menos dañino. También resulta bastante dañino para todo nuestro entorno y nuestro trabajo
el tema del vandalismo y más o menos la rapiña también en edificaciones abandonadas, en las cuales Hispania Nostra tiene tanta importancia con la lista roja, en las cuales en un edificio en desuso, en una zona rural, pues simplemente el vandalismo de hacer daño, de quitarle parte de la cubierta o simplemente robar ese material para reutilizarlo en otro sitio, produce a la larga el colapso de la cubierta y un daño irreparable, ¿no? Ese tipo de vandalismo también acelera el proceso de degradación de un edificio. En ese sentido, ahora vamos a ver algunas fotografías sobre imágenes de grafitis en monumentos históricos. Pues también consideramos que a lo mejor sería una posible reflexión que no solamente el tema de la educación llegue para evitar con este tipo de acciones. Podríamos aprender de otras áreas de la seguridad y nos viene a la cabeza un poco el tema del carné por puntos, como a pesar de las campañas publicitarias que se hicieron y algunas de ellas con fotos bastante dramáticas, no fue hasta la implantación del carné por puntos cuando la gente empieza a asumir un poco la responsabilidad de sus propios actos. En este sentido, a lo mejor la posibilidad que hablabas del Ayuntamiento de Granada de hacer, aparte de la sanción no tiene por qué ser económica o dolosa en el sentido de hacerle a alguien limpiar el grafiti, que no sería una mala idea, porque la verdad es que cuando personalmente te toca retirar un grafiti, te das cuenta del tiempo que tardas, que se multiplica por 10 el de la persona que lo ha hecho en un segundo, ¿no? Pero a lo mejor podría ser simplemente apreciar o aprender a realizar o ver cómo se puede hacer un revoco esgrafiado, que es un trabajo bastante minucioso y un trabajo que requiere bastante profesionalidad y dedicación, y cómo en un simple segundo, con un grafiti, con una pintura, pues se puede echar a perder, porque no todos los materiales aguantan la limpieza de los mismos, sin capacidad de alterarse. En la piedra, por ejemplo, cuando la piedra es pulida, la típica piedra de los bancos que se suele utilizar, pues los bancos de las sucursales bancarias ya tienen esto súper estudiado, porque como es una piedra como un espejo, el grafiti puede ser retirado bastante bien. En el caso de las piedras porosas, aquí ya comienza la complicación, porque ya se requiere una serie de productos para utilizar y sacar esa pintura, que ya tienes que utilizar disolventes en las cuales ya estás afectando a la propia porosidad del monumento. En estas dos imágenes podemos ver pues, fotografías de zonas de Madrid recientemente rehabilitadas y como no tardan ni 2 semanas en aparecer el grafiti. Como anécdota, hace unos años hicimos una ermita en el medio del campo, en una localidad cerca de Madrid, y la preocupación de los trabajadores, no solamente del alcalde, que al final era quien supervisaba la obra junto con la Comunidad de Madrid, sino de los propios trabajadores, era después de haber hecho un revoco de ladrillo fingido, recuperando un poco el revoco original que tenía la ermita en el siglo XVIII, pues ser conscientes de que esa zona estaba la ermita al lado de un jardín con zona de botellón y que eso iba a tardar pues 2 semanas en pintarse. Afortunadamente en este caso nos hemos llevado una sorpresa y la ermita ha durado bastante bien y a día de hoy todavía no tiene grafitis. En este sentido, el tema del grafiti hay que reconocer que es una actividad muy humana y eso lo hemos aprendido como desde el Neolítico ya se realizan grafitis machacando y escribiendo o sobreescribiendo sobre inscripciones a lo mejor que tienen 3000 años anteriormente, ¿no? O podemos recordar los grafitis que hacían los turistas griegos o viajantes, más que turistas griegos en Egipto, o tenemos la fortuna de trabajar en la Giralda, en la Catedral de Sevilla, y entonces en la zona superior, la zona que nos visita el Giraldillo, se pueden apreciar infinitud de grafitis de viajeros del siglo XVIII, muchos de ellos muy bonitos porque tienen una caligrafía lógicamente antigua, pero en todos los ladrillos, ¿no? Entonces, en esos casos el grafiti llega casi hasta considerarse que tiene hasta un significado histórico, pero no deja de ser el mismo acto de manchar y machacar o firmar tu presencia en un sitio anterior. En este sentido, como curiosidad, he traído esta fotografía de la iglesia de la Veracruz en Segovia y cómo el grafiti hecho por Emilio Castelar sobre las pinturas, en este momento está sobre el enlucido que tapaba la pintura románica,
cómo se ha interpretado como un dato más histórico dentro de la propia capilla y le han puesto este cartel, que ya también es casi dato histórico de otra museografía de hace mucho tiempo, pero cómo dan un valor histórico a este graffiti. En la actualidad el graffiti, tal y como lo conocemos, pues ha sufrido un desarrollo enorme, tanto porque en sí que tiene una especie como de mensaje de arte contemporáneo cuando el graffiti está bien hecho, pero sobre todo por su propagación en las ciudades urbanas con agentes facilitadores que tiene, como por ejemplo son los fabricantes de los sprays de pintura, que son sprays de pintura bastante más baratos, adecuados para un público joven y sin muchos recursos, que incluso son más baratos que cualquier otro tipo de pintura. El tema es que estas pinturas en edificios históricos suponen un gran problema de conservación, porque todos los edificios con los que trabajamos, en este caso es la fotografía del complejo Canalejas en Madrid, ya casi parten de la base como que van a ser vandalizados y van a tener tema de grafitis. Por ejemplo, es una de las puertas del complejo Canalejas, pues podemos ver este tipo de grafitis también con el tipo de firma y rotulador, que también, me ha costado recientemente comprobar, porque nos han pintado en la propia sede de la empresa, que está forrada con acero corten y nos ha hecho este tipo de grafitis, como muchas veces son igual de difíciles o más que quitar un grafiti con pintura al spray que uno con rotulador o incluso uno con un tipo de cera, de lápiz cera. Todos ellos tienen su propia complicación al ser retirados. En el caso del complejo Canalejas, nosotros hay una parte ya que se asume ya como que vas a tener inevitablemente grafitis, entonces es la realización de pruebas de distintos productos anti-graffiti antes de comenzar las obras. En este caso vemos un estudio que se hizo en el complejo Canalejas con distintos tipos de graffiti, muchos de ellos son complejos de parafina disueltos en agua y funcionan como una capa de sacrificio, en el sentido en que si alguien llega y pinta sobre este producto, luego posteriormente con agua caliente se puede retirar el graffiti, pero hay que volver a dar otra vez la capa de sacrificio. En principio, para la conservación de la piedra no es un gran problema porque estos productos son transpirables, con lo cual no se evita la transpiración de la piedra, pero evidentemente siempre supone un daño menor, pero bueno, necesario al final aplicar este tipo de productos en la franja baja de los 2-3 metros que están más o menos al alcance de la mano. Aquí vemos las obras que recientemente se han finalizado. Y aquí tenemos el caso del Banco de España, que hemos tenido la fortuna de restaurar ya la fachada en 2 ocasiones a lo largo de 15 años y que aun contando, no sé si lo veis en la parte inferior, tiene un patio inglés que separa la fachada de la acera y cuenta con esta reja, cuenta con vigilancia policial, está la Guardia Civil, 24 horas permanente vigilancia y luego todo el sistema de cámaras. Pues jamás han podido evitar el tema de la realización de graffiti, sobre todo porque es un centro neurálgico de Madrid, son habituales las manifestaciones y en ese tipo de aglomeraciones de gente es muy difícil controlar este tipo de actividades. Aquí estamos aplicando un antigrafitis en la fachada del edificio del Banco de España en Sevilla y como podéis ver detrás del compañero que está aplicando el antigrafitis, se nota una línea vertical que esa es el escurecimiento, que es uno de los inconvenientes que tiene este tipo de productos, que siempre varía sutilmente la vista de la piedra. La limpieza de los grafitis, independientemente ya de si se tiene grafiti o no, nunca es una limpieza inocua y al final siempre acabas haciendo daño a la piedra. Hay que utilizar a veces decapantes, llevan disolventes, estos son absorbidos por la piedra y en algunos casos en las ciudades lo más habitual suele ser micronizar la superficie, que es un sistema de limpieza que puede ser poco agresivo si se hace con una baja presión de proyección y con un árido adecuado, pero que no puedes estar insistentemente limpiando un monumento así. En el caso de las pintadas sobre otro tipo de patrimonio arqueológico y tal, la verdad que en ese caso hace falta una investigación mucho más seria y mucho más determinante para ver qué tipo de productos puedes utilizar para hacer esa limpieza sin afectar al soporte.
este caso vemos el zócalo del Banco de España. Y luego después tenemos otros soportes urbanos muy afectados por graffiti también, como son el tema de los revocos. En Madrid está muy extendido el revoco a la Martillina. Este es el Colegio de Médicos en la calle Santa Isabel en Madrid. Y en toda la parte inferior, pues este revoco estuvimos trabajando 1 año y medio en esta obra y es un revoco a la Martillina coloreado en masa, con cal, con una aplicación súper esmerada y vamos, ideal para que a los 10 minutos alguien con un spray te haga una pintada, ¿no? En este caso, la limpieza, por ejemplo, es tan complicada, porque al ser un mortero de cal no tiene la dureza o la resistencia que pueda tener el soporte pétreo, que al final la solución suele ser volver a pintar, con lo cual estás tapando la textura del revoco y al final nunca se elige bien el color y siempre hay ciertas disociaciones. Con lo cual, al final, el remedio es peor que el tratamiento. Y luego después también queríamos un poco mencionar el tema de la leyenda urbana esta de que los grafiteros no manchan sobre una obra previa, ¿no? Y en este caso hemos decorado en Madrid con fingidos de estos con trampantojos, varias medianerías y al final los grafitis siempre aparecen, ¿no? Y en este caso la solución al final suele ser pintar de un color plano toda la parte baja de forma de que cuando vuelvan a pintar se pinte sobre encima. En este caso, pues bueno, queríamos un poquito centrarnos en el tema del graffiti, que es al que más frecuentemente nos enfrentamos por nuestra parte como empresa de restauración y que creemos que tiene que ser la educación, que puede ser entendida no solamente como de respeto al patrimonio, sino de conocimiento de ese propio patrimonio, saber cómo se hace un revoco, saber lo que cuesta limpiar Yo simplemente con que un chaval viera lo que cuesta limpiar un edificio y viera lo que cuesta limpiar la piedra, pues yo simplemente creo que con eso aprendería un poco a valorar lo que él está tratando como un soporte inerte que no molesta a nadie, ¿no? Haciéndolo. Y bueno, pues simplemente queríamos aportar esta visión. Muchas gracias por su atención y espero que haya servido como aportación. Pues muchísimas gracias a los tres, a Alfonso, a Marta, a Manuel y creo que conectamos con Teresa, ¿no? Sí, conectamos con Teresa. Buenas. Teresa, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, pues comentaba que más que una pregunta, es un comentario que yo no sé si va a venir respondida en la mesa redonda del día de mañana, y es que César, a que yo creo que va a ser respondida en la segunda mesa redonda de mañana, que cree que sería conveniente diferenciar lo que es un graffiti de una pintada y de lo que es arte urbano. Que no, es diferente. El arte urbano yo creo que es que abarca muchas más cosas. O sea, puede abarcar lo que es la pintura mural, pero puede abarcar también intervenciones dentro de la ciudad. O sea, el arte urbano abarca mucho más que el grafiti o la pintada. Entonces, por eso yo hacía la diferencia entre aquellas piezas. O sea, el mundo del grafiti es muy extenso y hay muchísimo vocabulario y hay que ser un especialista, y yo no soy especialista en el ámbito del grafiti, pero sí que quería hacer la diferencia justamente en que un grafiti no es arte. O sea, el arte urbano abarca mucho más, o sea, es como una categoría que engloba a la pintura mural, pero engloba muchas más cosas. Hay esculturas en medio de una ciudad que es pues, ese arte urbano también. Entonces, eso es lo que quería matizar. Marta. ¿Alguna otra pregunta, Teresa? No, aquí ninguna. Pues yo creo que, Carlos, querías terminar de... Sí, yo quiero aprovechar que los tengo los tres para hacer una pregunta que quizá por obvia, pero bueno, no podemos dejar de hacerlo. ¿Sale caro o barato hacer un graffiti, atentar contra el patrimonio en general? Entonces, cada uno desde vuestra parcela, me gustaría que me dijerais, o los dijeras a todos, si yo cojo mañana un spray o me voy al campo y hago un agujero, ¿eso a la persona le sale caro o barato al que lo hace? Pues gratis del tono, pero muy, muy, muy barato sí que le sale, seguro.
Gratis, gratis del todo no, porque se lleva el pequeño disgusto si lo pilla, se tiene que gastar un dinerillo en un abogado, pero poco más. Al final, judicialmente, y lo digo por experiencia propia de muchas investigaciones que hemos tenido, que al final, pues poco menos que tú pagas el café y... O sea, gratis del todo no, pero muy, muy barato sí. Lo primero es que le tienen que pillar. Pues si no le pillan, evidentemente le sale muy barato. Cuando le pillan, por ejemplo, en el ejemplo que he puesto yo antes del chico que pintaba las papeleras de color oro y demás, pues le ha salido un poco caro, porque al final son 8.000 euros que no puede pagar y de hecho ha creado una plataforma para que le ayuden a pagar esa multa. Es verdad que no es patrimonio porque al final es mobiliario urbano, pero es verdad que las sanciones no reparan el daño hecho. Yo personalmente, desde mi desconocimiento de las sanciones, lo que sí que sé es que sale barato hasta materialmente hacer la pintada, por lo que os comentaba de los sprays, que si tú vas a comprar pintura para pintar una puerta, te va a salir mucho más caro que comprarte 3 sprays de estos de pintura de colores chillones y tal, ¿no? Entonces, yo me imagino que saldrá barato porque es que es imposible evitarlo, o sea, no hay capacidad para vigilar. Al final tiene que depender de los chavales el no hacerlo, pero no hay, creo, capacidad posible para evitarlo con vigilancia. Tengo una pregunta en sala digital. Jorge Juan pregunta 2 cuestiones. Se ha hablado de la consideración de delito cuando existe un permiso de las autoridades. Quiere saber que cuándo se puede permitir y cuándo no. ¿Por qué el Banco de España no se puede pintar y un silo, por ejemplo, sí? También, como decía, ve firmas históricas como las catedrales responden a una costumbre, como ha presentado antes el de Calam, que acabo de olvidar el nombre, disculpadme, de determinadas familias de pintar las iniciales de los primogénitos cuando alcanzaban el grado de bachiller. ¿No sería ejemplar borrarlos también? Bueno, sobre todo en el Banco de España por la vigilancia, pero aún así se pinta. Pero el problema no es... o sea, lo hemos puesto como ejemplo porque precisamente es un centro neurálgico con una vigilancia como posiblemente no tenga muchos edificios en España, ¿no? Y aún así es imposible evitarlo. En cualquier otro edificio, pues acabamos de terminar un palacio en el centro de Madrid y aunque tiene vigilancia con cámaras, pero a la mínima tienen un graffiti. Me imagino que porque también será muy difícil coger a la persona que lo haya hecho y que tenga una sanción. ¿Y la otra pregunta? Hombre, yo como persona que ha estudiado Historia del Arte entiendo que no, que todo a partir de cierto momento alcanza un valor histórico intrínseco. En ese sentido, por eso ponía la pintada de Castelar, porque ya ha adquirido cierto valor histórico como documento histórico, lo cual no deja de ser que el hecho en sí de hacerlo sea el mismo que quien llega. En la Giralda nos pasa, en toda la zona que tiene visitantes, también hay constantes grafitis y hechos también con incisiones en los ladrillos. Entonces, ¿por qué consideramos que estos no tienen valor y los del siglo XVIII de los viajeros extranjeros sí? Pues creo que porque tienen un condicionante histórico y que en sí no deberíamos borrarlos porque es que para empezar es imposible porque ya están tallados en el ladrillo, con lo cual no hay forma de evitarlos ya. En cualquier caso, para finalizar la mesa, lo que sí queda claro que es uno de los pilares, era uno de los objetivos de estas jornadas. Todo se reduce a un tema de educación patrimonial desde edades muy tempranas en las que todos somos agentes implicados, desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, desde las asociaciones, desde el ciudadano, desde los padres, cada uno en nuestro ambiente familiar, que seguro que sumando todos esos valores, al final podemos, o esperemos que en la medida de lo posible, podamos paliar parcialmente el daño que se le puede hacer al patrimonio. Con esto cerramos la mesa y cedo la palabra.